Hace un año hemos dejado de vivir muchas cosas y eso nos hizo valorar más la vida. Ahora valoramos más volver, viajar, vernos, visitar, vivir de nuevo todas esas palabras que comienzan por la B. De vacunémonos, porque así vendrá también un nuevo comienzo, en el que volveremos a vencer, a vender, a vivir y a valorar los momentos 1000 veces más. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. También llevando el mensaje incesante del uso del tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado constante de manos, los protocolos de bioseguridad y, por supuesto, evitar las aglomeraciones. Quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción haciendo el balance de los principales indicadores del COVID-19 en nuestro país. Colombia llega de manera acumulada a lo largo de la pandemia a 12.386.993 pruebas realizadas. El número de casos positivos acumulados a lo largo de toda la pandemia son 2.353.210. Los recuperados son 2.244.522. Hoy fueron 4.586 y seguimos en el 95.4%. También quisiera destacar que los casos activos en el país son 38.307 y algo muy importante, Colombia lleva de manera acumulada 1.299.809 vacunas que han sido aplicadas en el territorio nacional. También importante destacar que del total de personas agredidas por esta enfermedad, el 96.4% ha estado atendido en casa, el 0.4% en algún nivel de hospitalización y en unidad de cuidado intensivo el 0.08%. Hoy se practicaron 43.650 pruebas y se registraron 5.986 casos positivos para una positividad del 13.7%, donde el 64.7% de los casos estuvo concentrado en 5 municipios. También quisiera señalar que hoy se han registrado 120 fallecidos por COVID-19. Le expresamos nuestra solidaridad a las familias que han perdido a sus seres queridos. También quisiera destacar que el 60.8% de estos casos estuvo concentrado en 5 municipios. También algunos de los indicadores internacionales: a lo largo de toda la pandemia, el mundo llega a 124.544.117 casos. Los casos activos son 21.309.031. Los recuperados son 70.689.935 y los fallecidos son 2.739.249. Y empezamos nuestro espacio de prevención y acción con un testimonio de recuperación. Hoy el turno es para Mauricio Ortiz. Él nos cuenta cómo enfrentó la enfermedad, cómo salió adelante y cuál es su reflexión que quiere compartir con las familias colombianas. Mauricio Ortiz, 41 años, administrador de empresas, recuperado de COVID-19. Mauricio sabe el lugar y el día que se contagió. Una persona pasó al lado mío estornudando y tosiendo sin tapabocas, y creo que ese fue el contacto más cercano que pude tener con alguien que estuviera contagiado. Sus síntomas fueron fuertes. A los 3 días empecé con sinusitis, carraspeadera y perdí el olfato. También me dio mucho dolor en los huesos y mucha debilidad. Su recuperación fue lenta pero efectiva. Yo me contagié el 12 de enero, seguí con mucho dolor en los huesos, mucha debilidad, extremo cansancio, pero ya estoy recuperado. Miguel llama a los colombianos a que sean conscientes y a que se cuiden. Es que realmente yo puedo contar la historia, mi familia puede contar la historia, que no fue bien,
pero no todas las familias les pasa lo mismo. No bajemos las armas, lo importante es que nuestra familia pueda salir adelante de esto y que no vayamos a perder a alguien amado en nuestra familia. Entonces, sigámonos cuidando y Colombia va a salir de esta situación. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Importante testimonio de recuperación. Y también hablemos de vacunados. Doña Julia Ospina de González, 86 años. Ella también nos comparte su alegría de ser vacunada y también invita a más colombianos para que lo hagan. Julia Enalba Ospino de González, 86. Eso debe servir para todos, porque es una epidemia que hay, que no sabe de dónde vino, ni para dónde va, ni hasta cuánto tiempo va a durar. Agradecida al presidente por su gobierno y que estamos muy agradecidos con él. Esperamos que esta vacuna sea lo último que se pueda aplicar para bienestar de todas las personas. Lindo testimonio. Y también el PAEF sigue llegando a la micro, pequeña, mediana y gran empresa en todo el territorio nacional, subsidiando 40 o 50% del salario mínimo legal mensual de los trabajadores de esas empresas que vieron afectados sus ingresos en un 20% más por ocasión de la pandemia. Hoy el turno es para una empresa de ingeniería Líneas Vivas SAS. Esta empresa, gracias al PAEF, ha protegido puestos de trabajo y sigue contribuyendo a la reactivación de Colombia. Somos ingenieros Línea Viva SAS y nuestra actividad económica es la ingeniería eléctrica. Decidimos acceder al programa para mantener nuestra planta de personal. Fue fácil y al principio contamos con la asesoría de la entidad bancaria Da Vivienda. Nos vimos beneficiados 20 personas y la empresa cuenta con 28 empleados. El apoyo del gobierno para las pequeñas y medianas empresas ha sido de muy buen beneficio, ya que con ello seguimos en el mercado y podemos ayudar al país a seguir a que la economía vaya incrementando poco a poco. Y así como hablamos también de vacunación y de recuperados, muy importante que abordemos también un tema que es necesario y es no comer cuento con las noticias falsas que circulan. Hay quienes dicen en las redes sociales que cuando se aplica la vacuna lo que se está haciendo es la modificación del ADN de los ciudadanos. Eso es cuento, eso es carreta. No hay que comer cuento y por eso los invito a que vean qué ocurre cuando nos encontramos con esa noticia falsa. No coma cuento. ¿Las vacunas contra el COVID-19 modifican el ADN? Si usted escucha decir que las vacunas contra el COVID-19 modificarán su ADN, no coma cuento, eso es falso. Las vacunas contra el COVID-19 no modifican ni interactúan con su ADN de ningún modo. Las dosis del biológico les enseñan a nuestras células a generar una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria. El ARN mensajero de las vacunas contra el COVID-19 nunca ingresa al núcleo de la célula, que es donde se encuentra nuestro ADN. Asimismo, las vacunas contra el COVID-19 funcionan con las defensas naturales del organismo para generar inmunidad a la enfermedad de manera segura. Cabe recordar que actualmente existen diversos tipos de vacunas contra la enfermedad que han sido autorizadas para su uso. Bueno, ahí veíamos, nosotros también es importante testimonio y algo que también quisiéramos compartir. Hace exactamente un año estábamos decretando el aislamiento preventivo obligatorio, la primera medida de carácter generalizada para enfrentar esta pandemia. Hemos visto un año muy difícil, muy intenso en el mundo, en América Latina y por supuesto en nuestro país. Sabemos que esta enfermedad nos ha arrebatado muchos seres queridos y en el mundo, ni qué decirlo, son ya más de 2.600.000 personas que han fallecido. Pero tenemos claro que el mundo ha ido aprendiendo a combatir esta enfermedad y hay varios mensajes que yo quisiera compartir. En este año logramos aumentar de manera exponencial la capacidad de hacer pruebas en nuestro país,
logramos duplicar las unidades de cuidado intensivo, logramos establecer protocolos de bioseguridad para una multiplicidad de sectores, fuimos adecuando la interacción de nuestra sociedad para hacer compatible, como debe ser, no solamente la protección de la vida y la salud, sino también la reactivación económica y social de Colombia. Ahora avanzamos con el Plan Nacional de Vacunación y es muy importante que muchos de los programas sociales que hemos constituido para enfrentar los efectos de la pandemia, sobre todo en la población más vulnerable, se hagan permanentes y puedan aumentar en monto y también en hogares. Por lo tanto, también nuestra apuesta por esa transformación social sostenible. Vamos a abordar hoy muchos de estos temas en materia de salud, abordar los retos que siguen en materia del Plan Nacional de Vacunación y el mensaje que queremos llevarle a todos los hogares. Nadie puede bajar la guardia. Tenemos que seguir con el tapabocas, el distanciamiento, lavado de manos, evitar aglomeraciones, protocolos de bioseguridad y avanzar también en la vacunación. Necesitamos toda la atención, toda la precaución y además toda la colaboración del pueblo colombiano para evitar un tercer pico. Antes de escuchar al ministro Fernando Ruiz hablar sobre muchas de estas medidas y cómo ha transcurrido hoy el Plan Nacional de Vacunación, quiero invitarlos a que vean este balance de lo que ha sido las medidas en materia de salud durante este largo año en el que hemos enfrentado a la pandemia del COVID-19. Colombia tiene hoy un sistema de salud más fortalecido y preparado para salvar vidas. El 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en Colombia, oficializando la entrada de la fase de contención en el país. Durante este tiempo, los esfuerzos del Ministerio de Salud y Protección Social se han traducido en el giro de recursos para el sistema de salud, la habilitación de nuevos espacios hospitalarios y el fortalecimiento de la capacidad para realizar pruebas diagnósticas en el país. Por otro lado, se estableció una estrategia de optimización y expansión de las capacidades hospitalarias. También se puso en marcha la implementación del reconocimiento económico para aquellos trabajadores de la salud que estén directamente involucrados en el manejo de la epidemia. Colombia ha ido aumentando paulatinamente su capacidad de realizar pruebas de detección del COVID-19 en todo el territorio nacional. 165 laboratorios en departamentos y distritos con capacidad para realizar más de 65.000 pruebas diarias. Además, desde el 29 de abril, Colombia cuenta con 2 robots para el procesamiento de pruebas importados de Estados Unidos con el apoyo del gobierno de ese país. El 8 de marzo, el gobierno nacional hizo el lanzamiento de Coronap para que la ciudadanía pueda reportar síntomas y enterarse de las noticias del COVID-19. En el transcurso de la epidemia se han identificado conglomerados, intensificando la vigilancia y búsqueda epidemiológica de casos. Minsalud ha hecho presencia permanente para liderar soluciones concertadas con las autoridades civiles en busca de la contención y mitigación de la epidemia en las regiones del país donde el COVID-19 ha tenido especial incidencia. Posteriormente, el Gobierno Nacional anunció la adquisición de vacunas a través de mecanismos bilaterales y multilaterales y el desarrollo de un Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 que dio inicio el pasado 17 de febrero en Sincelejo y que se viene desarrollando en 5 etapas pertenecientes a 2 fases. Colombia además se convirtió en el primer país de las Américas en recibir las primeras dosis a través del mecanismo multilateral COVAX, el cual busca el acceso equitativo de las naciones a estos biológicos. Por último, se han desarrollado una serie de campañas a lo largo de la pandemia cuyo objetivo ha sido educar e informar a la población colombiana de la evolución del virus en el país y la ejecución del Plan Nacional de Vacunación. Todo esto con el fin de ofrecer un mejor sistema de salud a los colombianos. Muy buenas tardes, señor presidente. Un saludo para los compañeros de la mesa y todos los colombianos. En este balance además hay temas importantes que además es importante tener en cuenta. Todo el avance que se ha tenido en el desarrollo de protocolos para la reapertura en todos los sectores de la economía, que ha implicado desde el manejo de protocolos en cárceles, iglesias, hasta los protocolos en centros comerciales, en los propios protocolos al interior de instituciones hospitalarias y todo lo que ha implicado esta posibilidad de generar distanciamiento físico y reducir la probabilidad de contagio. También importante los datos sobre atención en telesalud. Colombia pasó desde enero del año 2020 a marzo de 1 millón de consultas de atenciones por teleservicios, teleconsulta, telemedicina, telesalud, a tener cerca de 10 millones. Y nos hemos mantenido 10 millones mensuales durante prácticamente todo el año en atenciones, en toda esta nueva forma de atención que indudablemente ha ayudado a reducir el riesgo. Señor presidente, y tenemos alguna noticia importante sobre el cargue, vamos a abrir nuevamente el cargue de talento humano en salud durante unos días para permitir que personas que no quedaron cargadas, trabajadores de la salud, puedan cargar durante los próximos días. Y hay un video
sobre cómo cargar en la plataforma Piscis que quisiera presentar a continuación. 25 de marzo y hasta el 5 de abril se habilitará la plataforma Piscis para el último cargue del talento humano en salud, profesionales independientes, apoyo logístico y administrativo a estudiantes de las áreas de salud, internos, residentes y docentes que desempeñen sus funciones en prestación de servicios de salud y su priorización en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Las personas cargadas quedarán asignadas a la etapa 2 de manera automática. Es de recordar que los responsables de este cargue de todos los grupos anteriormente mencionados son los gerentes o quien haga sus veces en los prestadores de salud. Esta apertura para nuevos cargues respondió a los requerimientos que nos han hecho especialmente, muy especialmente, trabajadores independientes de la salud, médicos, odontólogos, enfermeras que trabajan de manera independiente y que por alguna razón no pudieron cargar durante los 3 meses que tuvimos abierta la plataforma Piscis para poder efectuar los cargues. De manera que a partir del día de mañana 25 a las 0 horas hasta el 5 de abril tendremos posibilidad abierta para nuevamente cargar. Esas personas quedarán automáticamente en la etapa 2 y podrán ser elegibles para vacunación. Recordemos que los gerentes de las IPS y las profesionales independientes por sí mismos son los que están responsables de esa información. Nosotros hasta el momento tenemos 9.459 diferentes sedes reportadas y queremos ampliar esa capacidad con todos de los 712.111 trabajadores de la salud que ya llevamos registrados, queremos ampliarlo con aquellos que todavía por diferentes razones no son cargados. Muy importante, si hay dificultades para el cargue, recordemos que tenemos una mesa de ayuda para apoyar a todas las personas que no han podido cargar por alguna razón o que tienen dificultades técnicas. El correo electrónico es soportepiscis, seguido, piscis las dos con s, @minsalud.gov.co. Allí pueden encontrar pueden buscar ayuda y con mucho gusto estaremos ayudándolos para el cargue de la información a mi vacuna. soportepiscis@minsalud.gov.co. También, presidente, hemos hecho una nueva asignación de vacunas para los territorios del país. Hemos hecho una asignación de 387.297 dosis del laboratorio Sinovac, de las 774.320 que llegaron el fin de semana pasado. De estas 383.205 será para la apertura de vacunación masiva de personas de 70 a 79 años. Y a manera de ejemplo, en Antioquia estamos entregando 63.926, 72.457 para Bogotá, 23.435 para Cundinamarca y así sucesivamente. Es importante tener en cuenta que a pesar de que se abra esta nueva etapa, seguiremos vacunando a las personas mayores de 80 años que por alguna razón no se hayan vacunado, los seguimos invitando a proceder a su vacunación. Y recordamos a los departamentos que dentro de las dosis asignadas tienen que también de manera expedita entregar las dosis correspondientes a las fuerzas militares, a la policía y a los regímenes especiales en las vacunas que le correspondan. Los departamentos deben garantizar esta entrega y también tenemos que en cuenta que asignamos también 4.092 dosis de Sinovac para la unificación del plan de vacunación en las islas de Providencia y Santa Catalina para inmunizar toda la población de 18 años y más dentro de esta decisión excepcional que se generó desde el Comité Asesor de Vacunas para proteger a la población de estas dos islas frente a la llegada de personas que van a venir del continente para iniciar el proceso de reconstrucción. Todas las demás dosis restantes de las 700.000 que nos llegaron la semana pasada estarán reservadas como segundas dosis para las poblaciones que ya recibieron la primera dosis. Y también importante recordar por último que la vacuna de Sinovac seguimos manteniendo la segunda dosis a los 28 días de la primera aplicación
Para eso es importante que lo recordemos, pero en todas las IPS y lugares que están aplicando la vacuna. Esa es la información que teníamos, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Yo también lo invito a que veamos las preguntas que nos ha enviado hoy la ciudadanía relacionada con el Plan Nacional de Vacunación. Veamos la primera. Buenas tardes, mi nombre es Luz Amparo Ramírez. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la vacuna Sinovac y la vacuna de Pfizer? Esa es una pregunta que yo quisiera que la responda usted, ministro, con el enfoque médico. Obviamente sabemos algunas condiciones logísticas, sabemos algunas condiciones en términos de congelamiento, ultracongelamiento, pero yo quiero que usted le explique a los colombianos, como diría alguien coloquialmente, con plastilina, la diferencia entre esas dos vacunas desde el punto de vista médico. Para el proceso de vacunación, en los desarrollos que ha habido en el mundo, tenemos diferentes plataformas, llevamos plataformas, diferentes tipos de vacuna. En estas dos vacunas, concretamente, son de tipo diferente. La vacuna de Pfizer es lo que se llama de RNA mensajero. El RNA es un componente genético, un componente del genoma de los seres humanos, de todos los animales, pero el RNA tiene una función muy especial, y esas vacunas integran este tipo de genoma dentro de la vacunación, y esas son las vacunas que venden en este momento Pfizer, Moderna, y hay otros desarrollos en el mundo que también van avanzando bajo esta plataforma. Esta vacuna es la que te referimos continuamente y que requiere ultracongelación. La vacuna de Sinovac es una vacuna de virus inactivado, es el mismo virus, pero se inactiva, se le quita completamente la posibilidad de producir la enfermedad, pero sí se le dejan los componentes genéticos para que pueda reconocer el cuerpo el virus y generar la inmunidad frente a la vacuna. Aquí lo más importante frente a estas dos vacunas son vacunas seguras, que está validado y comprobado por diferentes entidades regulatorias internacionales y nacionales su seguridad, y que las dos tienen un porcentaje alto de eficacia que ha pasado también los parámetros requeridos por la Organización Mundial de la Salud. Gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Mayerly López de la ciudad de Sogamoso y mi pregunta es, ¿una persona que toma anticoagulantes puede ser vacunada? Buena pregunta, Mayerly, ya lo hemos dicho varias veces acá en Prevención y Acción, la persona sí puede ser vacunada. Siempre se recomienda que se hable con el médico tratante antes de la aplicación de la vacuna para tener alguna indicación. Lo segundo, y esto es muy importante, para el personal vacunador, cuando la persona advierte que tiene esta condición, lo que se busca es la aplicación de la vacuna con la jeringa, con la aguja, para ser más preciso, que tenga menor calibre para poder llegar directamente al lugar de la aplicación y tener también el control. Y algo que también quisiéramos decir al respecto, es muy importante que el día en que se aplique la primera dosis también quede eso registrado para hacerlo de la misma manera en el caso de las vacunas que son 21 o 28 días después. Ministro Fernando. Sí, presidente, no hay una contraindicación estricta contra la vacuna, contra aplicar la vacuna en personas anticoaguladas. Esta vacuna se puede aplicar. Hay una recomendación especial en algunos casos particulares, personas que tienen problemas de válvulas cardíacas o personas que tienen lo que se llama fibrilaciones o arritmias en el corazón, es recomendable que visiten al médico antes de cualquier procedimiento de vacunación, pero incluso de cualquier otro procedimiento médico. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenos días, mi nombre es Erika Valencia de Mitubo PES. Mi pregunta es, ¿ya se conocen los estudios para vacunar a los niños? Gracias. Hasta el momento no se conocen estudios concluyentes. Hay países que los están adelantando y obviamente eso nos permite a nosotros estar en monitoreo permanente. Pero hoy no tenemos ningún estudio concluyente sobre la materia. Ministro Fernando. Sí, pero vamos avanzando, ya hay vacunas, concretamente por el caso de Moderna, hay unos estudios que ya se están realizando en el mundo para mirar su eficacia en niños, los efectos secundarios, y otras vacunas también se están realizando. Tan pronto los tengamos, los haremos públicos para poder tomar decisiones también desde el comité asesor cómo proceder con el proceso de vacunación de niños. Muy bien, ¿qué otra pregunta tenemos? Uno de los mitos dice que la vacuna tiene el virus. ¿Es posible que nos transmitan el COVID mientras nos lo aplican? Qué buena pregunta también para acabar con mitos urbanos, ministro Fernando. Esta pregunta nos la hace Jorge y primero, como usted bien lo decía,
La vacuna trae el virus inactivado, no es que le están incorporando el virus para que le haga daño, no, es inactivado y justamente lo que busca es que se detone en el cuerpo toda la suerte de anticuerpos que son necesarios para generar inmunidad en el paciente. Ministro Fernando. Sí, presidente, hay algunas plataformas, como decimos, que tienen virus inactivado. Virus inactivados quiere decir que al virus se le ha quitado toda la posibilidad de producir enfermedad. Estos protocolos se realizan, son revisados por la agencia europea, por la OMS, la agencia americana y también por el INVIMA para mirar su capacidad y la seguridad efectividad de la vacuna. También hay que recordar, cada lote de vacuna que se va a aplicar es revisado y evaluado por la casa productora y se libera el producto con base en ese análisis específico, de manera que aquí los componentes de seguridad de la vacuna son bastante altos. Gracias, ministro Fernando. Y también está con nosotros el doctor Víctor Muñoz, quien es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y quien ha estado trabajando con el Fondo de Manejo de Emergencias sobre la adquisición y también la distribución de las vacunas. Yo quisiera, doctor Víctor, que hagamos el balance de asignación, compra, distribución y qué debemos esperar también para las próximas semanas. Bueno, presidente, buenas noches a todos los colombianos. Yo quiero hacer un balance en este momento de cómo nos encontramos en el proceso de vacunación en Colombia. Es muy importante mencionar que el corte que estamos viendo en este momento es corte a día 23, 11 y 59 de la noche. Y lo menciono porque es el corte que hacemos con el Ministerio de Salud todos los días para reportar cuál es el avance del proceso de vacunación en Colombia. Hoy tenemos 3.362.560 dosis. Esto incluye las dosis de Pfizer que llegaron el día de hoy en la mañana y las que vienen en camino para completar las 100.000 que se tienen contempladas para esta semana. ¿Qué compone estos 3.362.000? Estamos hablando de 2.5 millones de Sinovac que ya se encuentran en el país, 500.760 del mecanismo Pfizer bilateral, 117.000 del mecanismo COVAX farmacéutica Pfizer y 244.800 que recibimos este fin de semana AstraZeneca del mecanismo COVAX. Entonces es muy importante. Lo segundo son las dosis asignadas, que ya lo mencionaba el ministro. El ministerio hace las resoluciones de asignación. Estos 2.242.000 no incluyen todavía las 387.000 que mencionó el ministro. Esas, como son del día de hoy, se verán en el reporte el día de mañana de 2.629.000 aproximadamente. Entregadas en los territorios, es decir, en este momento ya listas en las neveras para ser aplicadas en las diferentes regiones del país, tenemos 2.163.000 y hemos aplicado 1.299.000, cerca del 61% de las dosis que están entregadas en los territorios. Esto es muy importante porque además el Ministerio de Salud sacó la resolución 360, donde indica que hay un mecanismo de eficiencia y es que se le da prioridad en el proceso de asignación en las siguientes resoluciones a los departamentos y municipios que van por encima de la mediana. Lo segundo tiene que ver con la importación y lo que tenemos proyectado en las próximas semanas. En el mes de febrero, y esta pregunta responde a lo que muchas personas han dicho de cuál es la velocidad de la vacunación, pues en el mes de febrero recibimos 292.000 dosis, ya en el mes de marzo cerraremos con 3.170.000 y la proyección que tenemos para el mes de abril, y esto es muy importante, estamos hablando de 8.144.000 dosis. Entonces siempre venimos a una velocidad creciente, las capacidades, las logísticas regionales y vamos incrementándonos de manera permanente. De esos 8.144.000, pues básicamente están soportadas en lo que vamos a recibir de Sinovac, de Pfizer y de AstraZeneca, digamos completando los diferentes mecanismos de adquisición que hemos hecho. Para terminar, presidente, quiero mencionar, y este es un gráfico muy rápido, mencionar todo el trabajo en conjunto que se hace con las regiones, toda la colaboración, el día a día. El Ministerio de Salud está permanentemente con los diferentes equipos trabajando y el mensaje es: vamos avanzando, es muy importante mantener la velocidad, el ministro lo ha dicho, tenemos que sobrepasar los 100.000 y llegar prácticamente a los 150.000, el reto en el mes de abril es muy importante, vamos a tener las dosis suficientes para hacerlo y aquí el tema de velocidad y constancia es fundamental, habilitar esos centros masivos de distribución y de aplicación de vacunas para que logramos seguir con la meta que nos hemos trazado como gobierno. Muchísimas gracias, doctor Víctor Muñoz, por ese balance. También está con nosotros la doctora Gina Tambini,
la representante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país. Doctora Gina, varios temas, panorama internacional en el año, panorama regional y también los crecientes casos en varios países de América Latina. Pero déjeme, yo también quiero expresarle lo siguiente. Es un verdadero honor para nosotros recibir hoy de parte suya, como lo hicimos esta tarde, un reconocimiento a prevención y acción como mecanismo de divulgación de información en el marco de esta pandemia. Usted ha dicho esto es un referente para América Latina, para el mundo. Nosotros lo recibimos con mucha humildad, porque debo hacerle también ese reconocimiento hoy a usted y a su equipo. Este espacio, Prevención y Acción, nació y surgió gracias también a las recomendaciones de la OPS-OMS de llevar un mensaje diario con toda la relevancia científica, con información precisa para mantener a los ciudadanos al tanto. Y como lo hemos dicho, esta herramienta está presente en el marco de una emergencia sanitaria que sigue en el país y una emergencia sanitaria global, porque es una pandemia que hoy a todas luces representa no solamente quizás la crisis más grande que ha habido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, sino que todavía nadie puede cantar victoria frente a este virus. Inclusive hemos visto que con avances en las vacunaciones de muchos países, al más mínimo descuido, podemos ver inmediatamente un rebrote. Y lo que se trata ahora también es de evitar ese tercer pico, por lo cual también es muy importante escucharla y las recomendaciones. Pero mi gratitud a usted, a la doctora Caricia Tien, directora de la Organización Panamericana de la Salud, al doctor Tedros, director de la OMS, porque hemos trabajado este año con ustedes y en equipo para atender al pueblo colombiano. Doctora Gina. Buenas noches, señor presidente, señor ministro, doctor Espina, colegas de la mesa. Hoy día se cumple un año del aislamiento preventivo obligatorio que ha tenido Colombia y también es un año del programa Prevención y Acción contra la COVID-19. Como usted bien lo ha mencionado, señor ministro, desde la Organización Panamericana de la Salud, señor presidente, desde la Organización Panamericana de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, reconocemos a la comunicación como una herramienta para salvar vidas. Y eso ha sido en este continuo quehacer del programa, los 365 días que se cumplen hoy, un trabajo arduo y permanente para comunicar sobre todo a la población con base a evidencias de cuál era la situación de la pandemia en Colombia, las acciones, las intervenciones y las medidas que se han venido tomando. En este año, a la fecha, queremos mostrarles algunas cifras, no sé si vamos a tener la gráfica, pero recordar que al 24 de marzo, cuando se iniciaban el reporte de los casos, teníamos 194 países reportando más de 372,000 casos a nivel mundial. A hoy, lo escuchamos, señor presidente, son más de 123 millones de casos, que han significado también, lamentablemente, más de 2.7 millones de fallecimientos reportados en 235 países. Y si podemos ver la siguiente, en términos, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué avances hemos tenido en este año que hemos vivido esta pandemia? Podemos destacar que en este año tenemos información contundente que estos 5 pasos de prevención que son indicados por la Organización Mundial de la Salud tienen un impacto en la transmisión de este nuevo coronavirus. El uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento de 2 metros, el no estar en aglomeraciones, no estar en esos espacios no ventilados, tienen un impacto para poder reducir esa transmisión y poder tener en control este nuevo virus. Hemos también aprendido y destacado la importancia de ese fortalecimiento de la cadena de suministros, el avance en los métodos diagnósticos. Pero también hubieron grandes desafíos, como fue la ampliación de la red de atención especializada, el mantenimiento sobre todo de los servicios de salud y pensar en los diferentes programas especiales que han tenido un impacto en este año. Y a la fecha, ¿qué avances podemos destacar y qué significan el tener que mantenerlos?
la ampliación de la red de atención especializada en las unidades de cuidados intensivos con los suministros necesarios, los medicamentos, el mismo personal de salud equipado con los elementos de protección personal. También mantener toda esa red ampliada de diagnóstico de los laboratorios, que de un laboratorio pasaron a más de 160 en Colombia. Y entre los desafíos tenemos un reto muy grande, que es la vacunación con equidad, no dejar a nadie atrás. Como se mostraban en las imágenes anteriores, hay un gran esfuerzo de alcaldes, gobernadores, secretarios de salud, y ese esfuerzo tiene que redoblarse para poder llegar a ese 70% de inmunidad en la población en Colombia, que se espera lograr este año. Lo mismo, mantener y fortalecer la comunicación de riesgo, esa comunicación asertiva para toda la población. Y terminamos con este punto, que sería la siguiente imagen. ¿Qué retos tenemos? Y que ahí se requiere un esfuerzo muy grande de todos los países. Y usted, señor presidente, lo lideró en la reunión de presidentes de Prosud. La importancia de la producción, aumentar la producción de vacunas a nivel mundial, a nivel regional, para poder hacer que el acceso equitativo se dé en todos nuestros países. Reforzar esa participación ciudadana en todo el proceso de vacunación, el mantener las medidas de prevención, la protección personal y el distanciamiento físico, que sabemos que tiene un impacto en la transmisión del virus. Y queremos terminar diciendo y reconociendo desde la OPS-OMS el gran trabajo de todas las autoridades territoriales, nacionales, y ese compromiso de la población, y que tenemos que mantenerlo. Este año es importante continuar con esas medidas de protección personal y de distanciamiento físico. Muchísimas gracias, doctora Gina, y de nuevo nuestra gratitud a la OMS y a la OPS. También está con nosotros el doctor Antonio Trujillo. Él es el director de Política Pública en Salud Internacional de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos. Él ha hecho parte también del comité de expertos que ha estado con nosotros a lo largo de tantas decisiones, y el doctor Trujillo también desde el primer momento ha respaldado todas las políticas de atención y prevención en nuestro país. También quisiera, doctor Antonio, invitarlo para que nos haga una reflexión sobre los retos que vivimos actualmente, sobre todo cuando en muchos países se ve el tercer pico de la pandemia. Muchas gracias, señor presidente Iván Duque y señor Fernando Ruiz, ministro de la Salud, por invitarme a su programa nuevo. Hoy se cumple un año desde la primera vez que aparecí en su programa y me complace haber tenido la oportunidad de apoyar esta iniciativa durante el pasado año. Cuando reflexiono acerca de lo que ha sido el COVID-19 en los últimos años, uno de los aprendizajes que salen es lo vulnerable que somos como sociedad y como individuos al ataque de un virus. Pero al mismo tiempo, la otra lección que aprendo es que con políticas efectivas de salud pública se puede aminorar y salir de la crisis. Políticas de salud pública efectivas requieren de cooperación entre los distintos niveles del gobierno, de liderazgo y confianza, de inversión en conocimiento y en ciencia, del esfuerzo humano, pero también de la comunicación de políticas efectivas, de la comunicación de los líderes con la sociedad. Y este programa es parte y ha sido parte de este esfuerzo. La difusión de información efectiva se ha logrado gracias a los organismos internacionales, gracias a las universidades nacionales e internacionales, para que haya podido haber el conocimiento y la transferencia de las cosas que funcionan y de las actividades que no funcionan en la lucha contra este virus. En un medio o en una situación donde los medios de comunicación social transmiten información buena e información mala y desinformación, la estrategia de comunicación como esta ha sido vital. Enviar mensajes a la población basados en hechos y en ciencia permite a los individuos protegerse, permite a los individuos actuar en grupo para bajar el efecto negativo de la salud pública. Me atrevería a asegurar que una buena campaña de comunicación, una campaña de comunicación basada en hechos, es tan importante como descubrir la vacuna. La evidencia internacional sugiere que han habido países donde se ha podido mejorar, se ha podido atacar el contagio y disminuir el efecto negativo del virus, y han habido países donde no se ha podido lograr
y ser exitoso. Es decir, hay países que han formado un círculo virtuoso en la implementación de políticas de salud pública y hay países que han formado un círculo negativo en la implementación de políticas de salud pública. El ingrediente fundamental ha sido el trabajo conjunto de los líderes políticos con los líderes de la salud pública, con los líderes de la ciencia, para implementar políticas efectivas. Sin más que agregar, creo que se han logrado mejoras, creo que estamos cerca con la implementación de la campaña exitosa de vacunación de salir de esta crisis. Todavía quedan esfuerzos, pero soy optimista de que se podrá salir adelante y continuar con este esfuerzo de comunicación con la población será vital. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, doctor Antonio Trujillo. Y también está con nosotros el presidente de la Academia Colombiana de Medicina, el doctor Germán Esguerra. Doctor Esguerra, una vez más, gracias por estar con nosotros en Prevención y Acción. Usted nos acompañó el año pasado cuando decretamos el aislamiento preventivo obligatorio. Nos ha acompañado a lo largo de todo este año. Siempre sus observaciones independientes, imparciales, nos han permitido también tener ese acervo analítico de la Academia de Medicina en nuestro país. A mí me gustaría también que usted haga una reflexión sobre lo que ha sido el año, pero sobre todo también los retos que enfrentamos en este momento, donde se necesitan las medidas farmacológicas y las no farmacológicas, donde sencillamente nadie puede bajar la guardia porque este virus es traicionero y cuando alguien se siente victorioso inmediatamente vuelve y ataca y por lo tanto no podemos relajarnos en ninguna de las medidas de protección. Lo escuchamos. Sí, muy buenas noches, señor presidente, muchas gracias por estar acá, a todos los quienes me acompañan en la mesa. Yo creo que sí, evidentemente hace un año se inició esta lucha contra la pandemia por el COVID-19. Y yo creo que lo más importante de resaltar es la articulación y la armonización que ha habido entre el gobierno nacional, las autoridades de salud, la comunidad y los médicos. Yo creo que si no hubiéramos logrado esa articulación de estos tres aspectos, la situación sería muy diferente. Yo tengo la primera etapa que es, he pensado como en 5 etapas. La primera etapa creo que es el conocimiento de la pandemia. ¿Qué se nos vino? Nadie sabía que se nos había venido y entonces empezamos a tomar conciencia todos los colombianos de la gravedad de la crisis. En el aspecto médico, ¿qué pasó? Nosotros como médicos nos arraigamos a nuestra responsabilidad y compromiso social. Eso es un hecho que los médicos demostramos a través de la pandemia. Compromisos y responsabilidad para con nuestra comunidad. Vino una segunda etapa que fue ya prácticamente la atención de la crisis, en donde hay crecimiento, expansión de los hospitales, hay expansión de las UCI y los médicos nos preparamos grandemente para afrontar la crisis desde el punto de vista médico. Esto es como haciendo protocolos, preparándonos con ventiladores, exigiendo toda una logística dentro de las mismas unidades de cuidado intensivo. Viene luego la etapa, lo que yo llamo la gran crisis, el primer pico, en donde prácticamente los médicos demostramos a nuestra comunidad, demostramos a nuestra sociedad, demostramos al gobierno nacional y demostramos, digamos, al mundo que, hombre, sí estábamos cumpliendo y habíamos cumplido con nuestro compromiso y responsabilidad social. Tan así fue que después de mucha brega, incluso con víctimas dentro del cuerpo médico y cuerpo del personal de salud, otros profesionales de la salud, fuimos tratados como héroes, como personas que habíamos afrontado la gran crisis. Y empezamos también ya con un gran conocimiento del aspecto médico de la pandemia, empezamos a difundirla, empezamos a acentuar la educación, las medidas de prevención, todo aquel mensaje médico que iba en contra de la pandemia y que venía y que dio frutos en cierta forma porque vino la caída del primer pico. Después viene lo que yo llamo una tregua
digámoslo así, en donde nosotros los médicos y toda la comunidad, incluso pienso que hubo un determinado aflojamiento, si está bien dicho, de la comunidad en el sentido de que le perdió miedo a el virus y entonces empieza cierta libertad que iría luego a manifestarse con el segundo pico. Aquí entonces los médicos ya hicimos un gran conocimiento, una gran divulgación de lo que eran los aspectos médicos y la necesidad de la prevención y de los cuidados para prevenir la enfermedad. Luego viene una etapa en donde ya a nivel mundial se avisora que la gran solución para la pandemia es la vacunación y entonces nosotros también los médicos empezamos a difundir la necesidad. El gobierno nacional empieza también a sentir esa necesidad y esa obligación de adquirir vacunas y nosotros los médicos en cierta forma también participamos en esa negociación y participación y adquisición de las vacunas. Ahora ya llegamos a la etapa final, que es lo que llegamos a la vacunación. Yo creo que la vacunación es si no el punto final, sí un gran punto para que es el camino por el cual toda nuestra comunidad va a adquirir la inmunidad de rebaño. Pero para eso necesitamos primero un gran compromiso del gobierno. Segundo, un gran compromiso del cuerpo médico y de todos los trabajadores de la salud para la aplicación de la vacuna y la educación, la información sobre la vacuna a la comunidad. Nosotros con las demás entidades de salud, enfermeras, otros trabajadores de la salud, odontólogos, tomamos la iniciativa de hacerles una comunicación y una educación directa a la comunidad. A nuestros pacientes les decimos hay que vacunarse, a su familia hay que vacunarla. En fin, entonces pensamos que este hecho de la vacunación es fundamental y seguimos participando en ese aspecto. Y un mensaje final a la comunidad. Estamos en la etapa de la vacunación, pero esta etapa de vacunación es lenta, no porque haya negligencia, sino porque la logística y nuestra población es grande y son 65 millones de dosis que hay que aplicarse en un tiempo prudencial y todo eso necesita el tiempo. Entonces, mientras tanto, no aflojemos en absolutamente nada de las medidas más necesarias. Lavado de manos, tapabocas, aislamiento físico y evitar conglomerados, evitar que el virus entre a nuestras casas, evitar que el virus entre a nosotros mismos, evitar que el virus entre a nuestra comunidad. Muchísimas gracias, doctor Esguerra, por esa reflexión tan profunda y siempre su voz, que la valoramos muchísimo desde la óptica de una de las instituciones más importantes de la medicina en América Latina. Yo quiero también en ese sentido expresarle a todos los colombianos que también nos acompaña hoy el doctor Carlos Álvarez, el director de estudios de COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país. Doctor Álvarez, usted ha hecho parte del equipo de expertos, nos ha acompañado en distintas ocasiones, pero algo que yo también quisiera que lo miráramos con quienes están hoy aquí con nosotros, y es: nunca nos imaginamos hace un año que estaríamos un año después, prácticamente terminando esta semana, ministro Fernando, con casi el 4% de la población de Colombia vacunada. Eso es algo que no estaba en el radar de nadie. De hecho, pensábamos que la vacuna iba a estar mucho más lejos en el tiempo. Las vacunas aparecieron, se adquirieron, se aplican. Hoy hay un Plan Nacional de Vacunación y la pregunta, doctor Álvarez, ¿cómo seguir compaginando la medida farmacológica del Plan Nacional de Vacunación y la no farmacológica del autocuidado y no bajar la guardia? Presidente, buenas noches, ministro, compañeros de la mesa y colombianos. Creo que es una realidad de apuño decir que definitivamente, incluso para los optimistas realistas en los que me considero, pensar en una vacuna en diciembre era realmente algo utópico. Y realmente la ciencia nos dio un regalo supremamente importante. No nos dio una vacuna, sino nos dieron varias vacunas. Y adicionalmente empezar a vacunar y proteger para salvar vidas es extremadamente emocionante. Creo que algo que
me ha emocionado cuando en este plan de vacunación es ver a mis colegas y a las personas mayores de 80 años en la primera etapa con una cara de felicidad por tener el acceso a la vacuna. Y eso, presidente, y gracias a usted y al ministro por este plan que se ha venido desarrollando de una forma adecuada, correcta, con unos principios básicos que quisiera resaltar acá, como es el principio de la equidad y la solidaridad, entre los otros 8 principios que tenemos o que están en el programa de vacunación. Ahora bien, me parece que es supremamente importante entender que la vacuna no es un antídoto, no es que yo me vacune y quede protegido, sino que la vacuna es un proceso. Yo me vacuno y tengo que seguir cuidándome. Y tengo que seguir cuidándome porque las vacunas que tenemos hasta el momento requieren 2 dosis y la obtención de la protección completa se logra 15 días después de la segunda dosis. Y así como queremos, y decíamos siempre que hay que ser coherentes, queremos la vacuna, queremos vacunarnos rápido, pero también tenemos otra arma que es extremadamente importante, que son las medidas preventivas que también funcionan, que hace un año probablemente teníamos algunas controversias, que si el tapabocas era todo el tiempo, que el tipo de tapabocas, pero ahora sabemos que funcionan y tenemos que ya no solamente con supuestos, sino con realidades cumplirlo, porque sabemos que sumando el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, lavado de manos y ahora también sabemos que mantener espacios bien ventilados realmente son 2 estrategias que sumadas, por un lado la vacunación y esta suma de pilares de prevención, realmente unidas es que logramos disminuir y prevenir y evitar que esas olas que vemos grandes que se van apareciendo no lleguen o que si llegan, lleguen más bajas y que desafortunadamente cuando vemos olas, esas olas no es otra cosa que casos y personas que terminan hospitalizados y algunos de ellos que terminan falleciendo. Creo que aquí es supremamente importante que a veces nos estresa tener camas ocupadas de cuidado intensivo, pero no solamente nos debe tener preocupación las camas de cuidado intensivo, porque a pesar que hace un año 1 de cada 2 personas que entran a cuidado intensivo fallecían, ahora sabemos que solamente 1 de cada 3, pero 1 de cada 3, señor presidente, es un número importante. Entonces yo sí creo que es supremamente clave también aprender de nosotros mismos, saber que unas cosas son los pilares que usted, presidente, ha liderado con las normas y todas las recomendaciones que se hacen desde el nivel gubernamental, los alcaldes, los gobernadores, pero también son las acciones colectivas que deben hacer cada uno de los colombianos en su comunidad, en su barrio, en su empresa, en la universidad y al mismo tiempo ya como ciudadanos tener esa corresponsabilidad para que seamos coherentes en volver a tener una vida lo más cercana a la normalidad, pero también que evitemos que haya más contagios y menos complicaciones de aquí en adelante. Muchísimas gracias, doctor Carlos Álvarez. Y otra persona que ha sido protagonista de toda esta batalla contra el COVID-19, la doctora Marta Ospina, la directora del Instituto Nacional de Salud. Doctora Marta, todo el sistema de prevención y de acción que se ha puesto en marcha durante todo este año desde el Instituto Nacional de Salud, ¿qué resultados y qué indicadores nos arrojan en este momento de especial atención para evitar un tercer pico? Bueno, rápidamente, hay un indicador muy importante que es la positividad. La positividad es un indicador que de manera temprana nos muestra qué tan probable o tan fácil es encontrarme una persona positiva. Nos ha alertado tempranamente de los nuevos crecimientos en la curva epidémica y en este momento la positividad nos indica que hay algunas ciudades que ya están entrando en una tercera pico epidémico. Es por eso importante, y quiero terminar con esto, mostrándoles las 15 ciudades que presentan la mayor positividad en Colombia en este momento y deben tener medidas no solo individuales, sino también medidas desde el gobierno local. Esas ciudades son Leticia, Santa Marta, Sincelejo, Barranquilla, Montería, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, Cali, Puerto Carreño, Riohacha, Tunja, Mocoa y Popayán. Las 15 ciudades que tienen la mayor positividad en Colombia, es decir, es más fácil encontrarme un positivo, necesito menos personas para encontrarme un positivo, significa que debo tomar medidas, debo mantener estrictamente el uso del tapabocas, evitar las aglomeraciones y mantener la distancia física con las otras personas. Muchísimas gracias, doctora Marta. Y este ha sido todo un esfuerzo constante de todo un equipo de sectores donde está las EPS, las IPS, el personal de la salud, el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, gobernadores, alcaldes, secretarios, las asociaciones médicas y científicas, los organismos multilaterales y el gobierno nacional.
Este año tenemos que alcanzar nuestro objetivo de la vacunación masiva, la reactivación segura y la transformación social sostenible. Seguimos trabajando en estos frentes día a día. Y mañana seguiremos con ustedes a las 6 de la tarde en Prevención y Acción, compartiéndoles estas medidas para enfrentar no solamente las amenazas en materia de salud pública, sino también algo que es vital, contener los embates que esta enfermedad trae en materia social. Por eso seguiremos nosotros con los programas más importantes y necesitamos que todo el país se una con el propósito de esa transformación social sostenible que busca que programas que han sido creados para enfrentar esta pandemia, ingreso solidario, llegue a casi 5 millones de hogares, aumento de los montos, se haga permanente, la devolución del IVA, que llegue a 4 millones de hogares, que tengamos también la gratuidad en la educación superior, estratos 1, 2 y 3, que avancemos con los incentivos para la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años, donde el Estado cubrirá la seguridad social para que haya esa contratación, que le bajemos la carga a la micro y pequeña empresa de nuestro país para que puedan ser factores detonantes de empleo y algo fundamental, que tengamos el PAEF a lo largo del año 2021 para seguir atendiendo las necesidades de muchas pequeñas, medianas empresas de nuestro país que están reactivándose y propiciando que el ambiente de reactivación económica de nuestro país sea contundente. Por eso seguimos en esta agenda y la seguiremos transmitiendo día a día y como lo hemos dicho el día de hoy, todos tenemos que transmitir la información, somos un equipo para que nuestro país siga adelante con estos propósitos y entendamos que nadie puede bajar la guardia. Así que mañana los veo nuevamente a las 6 de la tarde, Prevención y Acción. Muchísimas gracias, los dejo con este mensaje de autocuidado. Que Dios los bendiga. Avancemos hacia una reactivación segura. Cumplir los protocolos y evitar las aglomeraciones es la mejor manera de combatir al COVID. Acompañemos el plan de vacunación con nuestra responsabilidad. Sigamos manteniendo el tapabocas y protejamos a nuestros seres queridos. Avanzar para vencer al COVID requiere de tu responsabilidad. A través de esta circular, el Gobierno Nacional estableció medidas restrictivas que regirán durante la Semana Santa para evitar nuevos contagios de COVID-19 en el país. Pico y cédula. Para los fines de semana, del viernes 26 de marzo al lunes 29 de marzo y del 31 de marzo al 5 de abril, regirá pico y cédula en aquellos municipios donde la ocupación de las UCI esté por encima del 70%. Para esta restricción, solo estarán exentos los hoteles. Restricción a la movilidad. Desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, habrá restricción a la movilidad en aquellos municipios donde la ocupación de las UCI esté por encima del 70%. Y de las 12 de la medianoche hasta las 5 de la mañana, en los municipios donde la ocupación de las UCI esté por encima del 50%. Recomendaciones clave. Evitar visitas a familiares no convivientes. Si viajan o se hospeda en casas de familiares, hospédese en hoteles. Prohibición de fiestas privadas, así como la actividad en discotecas. Evitar quitarse el tapabocas en sitios sin ventilación. No descuidarse si solo tiene una dosis de vacunación. No hacer procesiones y mantener distanciamiento físico durante Semana Santa. Estas son recomendaciones y medidas de carácter preventivo, necesarias para seguir cuidando la salud de los colombianos.